Hi everyone! Hola a todos, Welcome a new episode to Divirtiéndonos con Urpi y Living Miracles Community. bienvenidos a un nuevo episodio de Having Fun with Urpi and Living Miracles Community. Today I have again this beautiful guest Hoy tengo de nuevo a este hermoso invitado because we are going very deep with another topic. porque vamos a ir muy profundo con un nuevo tema, Let it go the world. dejar ir el mundo. What does it mean? What ¿Qué does it mean? What significa? does it mean? Yes, all this day we are talking about that. It's like Y estos días hemos estado hablando de eso, how all perception cómo la percepción and all projection y todas las proyecciones create in our mind the world that we see. crean en nuestra mente el mundo que estamos viendo. And we believe in that. Y creemos en eso. And we say, okay, how I can change the world that I see? Y decimos, ok, ¿cómo puedo cambiar el mundo que veo? How I can feel peace with this perception? ¿Cómo puedo sentirme en paz con esta percepción? How I can remember the love, the joy, the Christ in me that I am if I see this situation in the world. ¿Cómo puedo recordar el amor, la alegría y el Cristo que yo soy si veo esta percepción en el mundo? And yes, we go for that topic. Y entonces vamos a eso. It's a juicy topic. Es un tema muy jugoso. Yeah. Because I would say if you put the spiritual journey on, let's say, 10 steps, Si ponemos el camino espiritual, digamos, en 10 pasos, the first 8 steps are just allowing your mind to be convinced los primeros 8 pasos es solo permitir que tu mente sea convencida, that the world that you perceive is just what you think it is. que el mundo que tú percibes es solo lo que tú piensas que es. You start to get a hint that the world is not external. Empiezas a tener una pista de que el mundo no es externo. So if you look at the world and you say it's a crazy world, then it just means your mind is crazy. Por ejemplo, si ves el mundo y dices el mundo es un mundo loco, es que tu mente está loca. Or if you think it's a violent world, it's just that you believe in violence and judgment. O si ves que hay un mundo violento, es solo que crees en el juicio o en la violencia. So the final couple steps would be going into a complete certainty that there is no external world. Y los últimos 2 pasos sería adentrarte en una certeza completa de que no hay un mundo externo. An early Course in Miracles workbook lesson is my thoughts are images I have made. Al comienzo de las lecciones podemos ver la lección de mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. And so Jesus is teaching us the thoughts I think and the world I think I see are both the same. Entonces Jesús nos enseña que los pensamientos que pienso y el mundo que pienso que veo son lo mismo. But as you get into the final 2 steps, then your perception of everything changes. Pero cuando llegas a los últimos 2 pasos, tu percepción acerca de todo cambia. You don't really see interpersonal relationships the same way. No ves las relaciones interpersonales de la misma manera. You see every relationship as your mind interacting with itself. Ves todas tus relaciones como tu mente, como que está interactuando consigo misma. And very quickly, if you're upset with a person, then you realize you have attack thoughts and grievances in your mind. Y muy rápidamente te das cuenta que si sientes un disgusto con una persona es que tienes pensamientos de ataque y resentimientos en tu mente. So from the world's perspective, let's say if there's 7.8 billion people on the planet, Entonces, de la perspectiva del mundo, por ejemplo, si hay 7.8 billones de personas en el planeta, then there's 7.8 personal perspectives of the world.
Hay 7.8 billones de perspectivas del mundo, But this is the trick, Yes. pero este es el truco, because there's only one mind. porque solo hay una mente. There are not 7.8 billion private minds and private perspectives. No hay 7.8 billones de mentes privadas, de perspectivas privadas. It's just one mind. Solo hay una mente. And when you're in the wrong mind of the ego, you see a filter that shows everything that's fragmented. Y cuando estás en la mente errada del ego, ves todo desde una perspectiva fragmentada. But when you're with the Holy Spirit and Jesus in the right mind, Pero cuando estás con el Espíritu Santo y Jesús en la mente recta, you see everything in the world is just your ideas projected outward. ves que todo en el mundo son tus ideas proyectadas hacia afuera. And you also see that all of those ideas and concepts are equally untrue. Y también ves que todas esas ideas y conceptos no son verdad y todos son iguales. Yeah, and the first thing that you say is the first lesson to the Course of Miracles is help to us to see. Sí, lo primero que estabas diciendo acerca de las primeras lecciones del curso de Milagros es pedir ayuda por poder ver That this world is all in our mind. que este mundo está completamente en nuestra mente. I only see the past. Solamente veo el pasado, I don't see anything like really is in this moment. que realmente no estoy viendo nada como es ahora. But I feel that you say in this day too in your videos is all this first lesson is very deep healing for start to let it go our perceptions. Pero algo que estabas diciendo en los videos en los días pasados es que una importancia de estas primeras lecciones es poder dejar ir es para que ¿puedes repetir la última parte? Let it go all perception. Dejar ir todas las percepciones. It's like this cup is the meaning I gave it. yeah that I Como- given. Mhm. Esta taza tiene el significado que yo le he dado. This one, and even the drink is what flavor is better for me, is the meaning that I for everything, every single thing is the value that I give. Incluso el sabor de la bebida tiene que ver con el valor que yo le he dado. If I feeling something valor for this microphone is, oh, this is my favorite microphone. Si yo he puesto un valor, por ejemplo, a este micrófono, digo, este micrófono es mi preferido. And in the person too. No, this person is favorite for me. I feel more special connection, more special love. Igual con una persona, si digo, esta persona es mi favorita, tengo una conexión especial, lo siento más amor. On the opposite, no, I reject these people because I feel that this person say me something that I feel attacked. O lo opuesto, como rechazo a esta persona porque siento que ha dicho algo que me ha atacado. But yeah, and I was reading the one part in the course Y estaba leyendo una parte del curso that say the word that I see is because I put all the belief in each one situation, in each one person, in each one anything. y dice que el mundo que veo es porque le he dado un valor a cada cosa, a cada situación o a cada persona que estoy viendo. And the thing that I feeling Y lo que yo estoy sintiendo is that this first step for recognitions that es que este es el primer paso para reconocer yes, this first step, I feel fear. I feel fear about this first step to see that I don't know what I mean in this world. que tengo miedo sobre este primer paso, que no sé lo que
I don't know what. que tengo miedo. El primer paso para reconocer esto, me da miedo ese primer paso de reconocer que no sé qué significa nada de este mundo. I'm afraid to recognize that this first step means that I don't know what anything means in this world. And it's like, oh, what I mean, this cup is not meaning the thinking that meaning. Y es como ver que esta taza no tiene el significado que yo pensaba que tenía. Yeah, we've talked about that, like when you feel intensive fear, Sí, hemos hablado acerca de eso, como cuando sientes miedo intenso and then you repeat, I don't understand, I don't understand, I don't understand. y repites, no entiendo, no entiendo, no entiendo. And one time I said, yeah, it is lesson number 13 from the workbook. Y una vez dije, sí, es la lección número 13 del libro. A meaningless world engenders fear. Un mundo sin significado engendra temor. And then further down in the lesson, he says, because I think I am in competition with God. Y luego más adelante en la lección dice, porque creo que estoy en competencia con Dios. So we can explain this just a little bit. Entonces podemos explicar un poco esto. That God is pure spirit, Dios es puro espíritu, pure oneness and love, pura unidad y amor, eternal heaven, eterno el cielo. and that's what creation is. Y esa es la creación. But this world is the belief that that beautiful Christ presence can leave God's mind. Pero este mundo es la creencia de que esa presencia tan hermosa de Cristo puede dejar la mente de Dios And make up a world and a cosmos of time and space e inventar un mundo y un cosmos del tiempo y el espacio that's nothing like God at all. que no tiene nada que ver con Dios. But under the attempt to make a world and a cosmos Pero en el intento de hacer un mundo y el cosmos is the authority problem. está el problema de la autoridad. It's a question of who is my author. Es una pregunta de quién es mi autor. Did God author me as Christ, as pure spirit? ¿Dios me creó a mí como Cristo, el espíritu puro? Or can I make myself any way I want to be? ¿O me puedo inventar a mí mismo como quiero? So this world is a projection of the belief that I can make myself. Entonces este mundo es una proyección de la creencia de que me puedo inventar a mí mismo, That I am the source of myself. que yo soy la fuente de mí mismo. And Christ is the idea that God is the creator and God is the source. Y el Cristo es la idea de que Dios es el creador y Dios es la fuente, And I live and move in my creator. y me vivo y muevo en mi creador. And actually that I have no life apart from my creator. Y de hecho que no tengo vida separada de mi creador. So for the sleeping mind that believes in the ego, in separation, Pero para la mente que duerme, que cree en el ego, en la separación, as you said, the very first step of seeing the meaninglessness of the world el primer paso para ver la falta de significado del mundo is extremely frightening. da mucho miedo. I had a friend of mine one day who was traveling in Canada with his wife, Tengo un amigo que estaba viajando por Canadá con su esposa and they stopped someplace and they stayed overnight and they were sleeping. y se quedaron en un lugar a pasar la noche, estaban durmiendo. And when the man, my friend, woke up in the morning, he didn't know who he was or where he was at all. Y cuando mi amigo se levantó por la mañana, no sabía dónde estaba ni quién era en absoluto. And it was a state of fear. Y había un estado de miedo. And he looked in the bed to his wife, who was only like 12 inches away. Y miró en la cama a su esposa que estaba a unos centímetros. He said, "Who are you and what are you doing in my bed?" Y lo miró y dijo, ¿quién eres y qué haces en mi cama? He had no awareness whatsoever No tenía conciencia en absoluto de lo que estaba sucediendo, of who he was or who she was. de quién él era o ella era. And she told me it took about a half an hour. She would say, "This is your favorite food. This is what you like to do. These are the movies that you like."
Y le tomó como media hora, ella le estaba diciendo, esta es tu comida favorita, estas son las películas que a ti te gustan, This is your favorite song. This is your favorite color. esta es tu canción favorita, tu color favorito. And then she said her name, and she tried, we're in Canada. Y ella dijo, estamos en Canadá. But it took her about a half an hour because he was very frightened, and he kept saying, What are you talking about? Pero le tomó como media hora porque él estaba como, ¿qué? ¿De qué estás hablando? So I think the first step is very frightening because it requires an admission that what is perceived is not understandable at all. Y el primer paso da miedo porque uno empieza a ver que lo que se percibe no se puede entender. And so when you say, I don't understand, I don't understand, I don't understand, it's Jesus is like, yes, yes, sí, sí, sí. Entonces cuando tú dices, no entiendo, no entiendo, no entiendo, Jesús dice, sí, 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 sí. But this is beautiful because this first step, the first moment, Pero is, esto es hermoso porque este primer paso, este primer momento, yes, can fear, deep fear, y puede intensive venir fear. miedo muy profundo, muy intenso. But then in this praying, in that connection, Pero después, estando en oración y en esa conexión, is start to coming that I am not one personality, empieza a venir que no soy una personalidad. and the thing that is happening in that experience Y que lo que está sucediendo en esta experiencia is the first step to let it go, the identity, es el primer paso para dejar ir la identidad. and it's like the thing that you say with your friends. Y es como esta escena que estás comentando sobre tus amigos. It's like, I don't know who I am, Es, no sé quién soy, but I feel that if our calling is very deep, pero siento que nuestra llamada es muy profunda it the devotion for go, for remember the truth, y la devoción de seguir caminando para recordar la verdad is like Jesus help to us in all this moment that we feel in fear. es como la ayuda de Jesús viene para ayudarnos a pasar este miedo. And yeah, in the different experience that I have, it's like I am feeling how he say, don't worry, I am with you. Y en las diferentes experiencias que yo he tenido, puedo sentir como Él me dice, no te preocupes, yo estoy contigo. We are remember who really you are. Estamos recordando quién eres realmente. And it's like then to this experience to fear and intensity, Y después de esta experiencia de miedo y de intensidad, it's like he came in and he showed me this deep love that moment a moment is more deep. Él vino y me mostró cómo este amor es inclusive más vivo. And more and more I go more deep and I go more let it go. Y más, cada vez que avanzo más, puedo ir más profundo y dejar ir. It's like he's coming and the love that I am feeling is more deep too. Él viene y este amor que siento es también más profundo. And yes, I feel like that is one of the second step maybe, Y siento que tal vez este es uno de los segundos pasos, because it's like he show me or he show us that then to the first step is fear. Yes, we pass for fear. Él nos muestra que sí, el primer paso es miedo y tenemos que atravesar ese miedo. But then he say, it's a fear because you don't know recognize the love that you are.
Pero dice que existe ese miedo porque no reconoces el amor que eres. But he need to cleaning our mind Pero él necesita limpiar nuestra mente and all the belief. But it is not only one belief, it's all the belief, it's all perception. y todas las creencias, no solo una creencia, sino toda la percepción. All this identity, because all this identity, all this character, all this Urpi Toda is, esta identidad, todo este personaje, toda esta Urpi is part of that world, part of the perception. es parte del mundo, es parte Yeah. de la percepción. Yeah, it's Urpi and the cosmos and everything else. Sí, es Urpi, el cosmos y todo lo demás. And if we go and we look at the unconscious mind, Y si vamos hacia abajo y vemos a la mente inconsciente, it's a deep, dark sense of lack. Yeah. y hay un sentimiento muy profundo de carencia. And with this lack, there's the deep feeling of unworthiness. Y con esta carencia hay un sentimiento de falta de valía. That's what the ego belief is. I'm unworthy of God's love. Esa es la creencia en el ego. No soy merecedor del amor de Dios. And so all of this unworthiness and lack has to be exposed. Entonces toda esta falta de valía y esta carencia tiene que ser expuesta. Because the entire world and the personalities have evolved as a self-concept. Porque todo el mundo y la personalidad, todo ha evolucionado como un autoconcepto. But the Christ, the Spirit, is our true self. Pero el Cristo es nuestro ser verdadero. But all the thoughts that make this self-concept involve lack and need. Pero todos los pensamientos que involucran el autoconcepto involucran la carencia y la necesidad. As a person, I need air, and I need liquids and drink, and I need food to survive. Como persona necesito bebidas, necesito aire y cosas para sobrevivir. So the ego gets projected as a world in which there's scarcity and survival going on. The whole story is a story of survival. Entonces el ego es proyectado basado en esta carencia y necesidad. Todo es una proyección de supervivencia y necesidad. And then when this is projected to the body or to a group of bodies called a family or friends, there's great concern about survival. Y cuando esto es proyectado al cuerpo o a la familia, hay una gran preocupación acerca de la supervivencia. Like a preoccupation. Sí, una preocupación. And that's what all the thoughts of the past and the future are. It's just a preoccupation with survival. Y eso es lo que son todos los pensamientos acerca del pasado y del futuro, preocupación acerca de la supervivencia. And the present moment is just a state of being. Y el momento presente es solo un estado de ser. It's really very simple that way. Yeah. Es muy simple de esa manera. Yeah, that is so beautiful. Sí, eso es muy hermoso. Because if I live in this moment in the time to the line time, Timeline. Porque si vivo en este momento que está en la línea de tiempo, I am living this moment, this second, with my past thoughts, estoy viviendo este momento con mis pensamientos del pasado or thinking something in the future. o estoy pensando algo acerca del futuro. And I don't have the beauty, the gift to this moment Y no tengo la belleza y el regalo de este momento to discover me through this podcast, this connection. para descubrirme a mí misma a través de este podcast, de esta conexión. And I am feeling that this is one of the key for letting go the world. Y estoy sintiendo que esta es una de las llaves para dejar ir el mundo. Because it's like in the present moment, in this instant, Porque es en el momento presente, en este instante. if I enter with all my thoughts,
en donde si entro con todos mis pensamientos, without. sin mis pensamientos, I can see to you without past. puedo verte sin tu pasado. And I can see to you and connect with you in that innocence, Y puedo verte y conectar contigo desde la inocencia, in the joy, en la alegría, in the love. en el amor. And I can see that how our mind is union. Y puedo ver cómo nuestra mente está unida. But that is one of the homework, that something that Pero esa es una de las tareas, homework, homework, yes. That the practice to be in the present moment. de las tareas de practicar estar en el momento presente. And I feel that one of the invitation, the Holy Spirit, that Jesus Y said siento to que una de us las invitaciones de Jesús y el Espíritu Santo que nos da is all the valor, all the purpose that you made for whatever situation es que todo el valor o todo el propósito que le des a cualquier situación is a mistake if you doing it with the past or the future. es una equivocación si lo estás haciendo desde el pasado o el futuro. And I feel that the invitation is enter for whatever instant, whatever connection, whatever relationship, Y siento que la invitación es entrar en cualquier instante, en cualquier situación, conexión, how I can use this for remember the Christ, ¿cómo puedo usar esto para recordar al Cristo? how I can enter here, how I can discover the truth here. ¿Cómo puedo entrar y descubrir la verdad aquí? And see the situation without judgment, Y ver la situación sin juicios, because the judgment is part of the past. porque los juicios son parte del pasado. Whatever judgment to this world, whatever Cualquier- rule to this world. Yeah. Cualquier juicio a este mundo, cualquier regla. So you can see that we talked about those first 8 steps is just starting to see it's everything I perceive is my mind. Entonces podemos ver que estos primeros 8 pasos es ver que todo lo que percibo es mi mente. And then when you start to really go more clear and certain in that, you start to realize that the 5 senses are part of the trick. Entonces cuando empiezas a tener más claridad y certeza acerca de eso, te das cuenta también que los 5 sentidos son parte del truco. So this is another very difficult experience for the sleeping mind, a human being. Entonces esta es también una experiencia muy difícil para la mente que duerme, para el ser humano. Because to the ego, every thought, whether it's the past or future, is also very tied into the body and the 5 senses. Entonces para el ego, tanto los pensamientos como pasado y futuro, también todo está muy apegado a los 5 sentidos. And there is a part in the text of A Course in Miracles Y hay una parte en el texto del Curso de Milagros where Jesus puts it all together and he just calls them body thoughts. y donde Jesús lo reúne todo y dice pensamientos corporales. He doesn't break it into 5 senses, seeing and hearing, smelling, taste, touch. He says, no, they're all body thoughts. No lo distingue en todos los sentidos como ver, tocar, oler. No, simplemente llama todo pensamientos corporales. And he says, at no single instant does the body exist at all. Y también dice, no hay ni un solo instante en que el cuerpo exista en absoluto. So in the holy instant, which is the pure present moment, Entonces en el instante santo, lo cual es el momento presente puro, there are no bodies. Yes. no hay cuerpos. And that is pure light, pure vision of Christ. Yes. Y eso es pura luz, pura visión de Cristo. When I had 3 revelation experiences, that's all that was there. It was just light.
Cuando tuve 3 experiencias de revelación, eso es todo lo que había, solo luz. So when we come back to our topic of letting go of the world, what does it mean? Entonces, cuando volvemos de regreso a nuestro tema, dejar ir al mundo, ¿qué significa? We can see that the ego has invented time and space and bodies as a cover or a veil to hide itself in the mind. Podemos ver que el ego inventó el cuerpo y el espacio para encubrirse a sí mismo en la mente. It's like to make a trick where the mind will always have its attention focused on these time, space, bodies, and really not focused on the light. Es un truco para que la mente se distraiga y ponga su atención en los pensamientos del tiempo, espacio, cuerpo y que no se enfoque en la luz. And this is why there is no escape from the world inside of the world. Entonces es por eso que no hay escape del mundo dentro del mundo. For most people, if you ask them how to live a peaceful life, A la mayoría de las personas, si les preguntas cómo vivir una vida pacífica, they will say, well, my body has to live in a peaceful place. dicen, bueno, mi cuerpo tiene que vivir en un mundo pacífico. And if I have a partner, I have to have a peaceful partner. Y si tengo una pareja, la pareja tiene que ser pacífica. If I have a family or a community, it has to be a peaceful family and community. Si tengo una familia o comunidad, tiene que ser una familia o comunidad pacífica. And everything in the world has to be there in a peaceful condition to have peace of mind. Y todo tiene que estar ahí en el mundo en una condición de paz. And people have searched for this place. They've searched on the islands, they've searched on the mountains, in the jungles. Las personas han buscado este lugar en las islas, montañas, junglas. And then Jesus says, the holiest spot on earth Y luego Jesús dice, el lugar más santo en la tierra is where an ancient hatred has become a present love. es donde un odio antiguo se ha convertido en un amor presente. So that's what he means by the kingdom of heaven is within. Y eso es lo que quiere decir, el reino de los cielos se encuentra dentro. He means within the mind, Quiere decir dentro de la mente, in the stillness of the mind. en la quietud de la mente. It cannot be found inside the body No se puede encontrar dentro del cuerpo or inside the world or cosmos. o dentro del mundo, los cosmos. So I have a diagram called levels of mind, Entonces tengo un diagrama que se llama niveles de la mente. and what we did in our first conversation here, we have eliminated the outer ring of perception. Entonces lo que hemos hecho en nuestra conversación es eliminar el anillo exterior de percepción. We just said, no, it's just a projection and you can't find any meaning in the projection. Dijimos, no, es una proyección y no puedes encontrar el significado en una proyección. So that's just a starting point to say there has to be another way. Entonces ese es un punto del comienzo para decir tiene que haber otra manera. And when you go under that perception ring, you come to the ring of fear and emotions. Entonces cuando vas debajo de ese anillo de percepción, vas al anillo de miedos y emociones. But we also said that the fear was based on a deeper sense of unworthiness and lack. Pero también dijimos que el miedo se basa en un sentimiento de carencia y de falta de valía. The fear was not coming from the projection, but it was coming from the mind that believed in the projection. El miedo no viene de la proyección, sino de la mente que cree en la proyección. So then we see fear is in the mind. Entonces vemos que el miedo está en la mente. Then we go one more step under and we start to talk about the thoughts. Y luego vamos un paso más abajo y empezamos a hablar acerca de los pensamientos. In psychology, it's called cognition. En la psicología se llama cognición. And that is what is producing the fear and the projections of the world. Y eso es lo que produce el miedo y las proyecciones del mundo. And then underneath that ring is the realm of beliefs. Y debajo de ese anillo está el anillo de las creencias. So that's why we have to expose every single aspect of the one ego belief.
Y es por eso que tenemos que exponer cada aspecto de la creencia en el ego. And underneath the beliefs is the prayer or the desire. Y debajo de la creencia está el deseo o la oración. And that's why the only escape comes through prayer. Y es por eso que el único escape viene a través de la oración. Once the mind reaches step 9.5, it recognizes that prayer is everything. Entonces, cuando llegas a la etapa número o el paso número 9, uno se da cuenta que la oración lo es todo. And there's still a half step to go because it's now, purification. The prayer for purification comes in. Y luego hay un medio paso restante y esa es la purificación, hay un deseo de esa purificación. So that means no prayers to manifest anything in the world, Y eso quiere decir que no es una oración para manifestar nada en el mundo, no prayers wishing anything would change in the world, no hay una oración para que algo cambie en el mundo, not really a prayer to get rid of the fear because that would still acknowledge the fear. ni siquiera una oración para liberarte del miedo, porque eso es un reconocimiento de que hay miedo, But it's just a prayer to know God, sino que es solo una oración por conocer a Dios, to call on God, llamar a Dios and to call deeply on God. y llamar muy profundamente a Dios. Because the means of escape or the steps will show up. Porque los medios para escapar van a aparecer. Not when you want them, but when you want God. No cuando quieras a esos pasos, sino cuando desees a Dios. If you think you want the steps, then the ego will make those steps very difficult. Si tú piensas que quieres los pasos, el ego va a hacer que esos pasos sean muy difíciles. And that's why Jesus said, let thine eye be single. Y es por eso que Jesús decía que permite que tu mirada sea singular. Yeah, he was really talking about the spiritual eye or the Holy Spirit. Estaba hablando del ojo espiritual o del Espíritu Santo. So we're getting closer to the meaning. What does it mean to let the world go? Entonces estamos Really? acercándonos al significado. ¿Qué quiere decir que dejar ir el mundo realmente? Yeah. Yeah, it's so beautiful for all the things that you say. Sí, es muy hermoso todo lo que has dicho. But in my path, one of the most exciting things Pero en mi camino, una de las cosas más emocionantes is see that everything that my five senses say me is fake. es ver que todas las cosas de las cuales mis 5 sentidos me están dando testimonio es falso. Is, oh my God, but I see this situation. I see that that person attacked me. Pero es como mis ojos están viendo que pasó esta situación, que esta persona me atacó. I can hearing something and I feel pain for that thing that I'm hearing. Puedo escuchar algo y sentir dolor por eso que estoy escuchando. But it's, no. If you don't see love, it's a mistake. Pero es no. Si no ves amor, entonces es un error. I feel that that is one of the step Siento que eso es uno de los pasos that for me was kind of intensive, but it's to go to see that this world is not my world. que aunque era intenso, era para ver que este mundo no es mi mundo. That the purpose to that different situation not is the purpose that I thinking that it is. Que el propósito de cada situación no es el propósito que creo que tiene. For example, this podcast is not for make one video more. Por ejemplo, este podcast no es para hacer un video más. Or meeting in the morning is not for talking about the thing that is happening in the day. O reunirnos en la mañana no es para hablar sobre lo que va a pasar en el día. Always single situation is have a one more deep purpose. It's his purpose. Cada situación es para ver que hay un propósito más profundo, su propósito. But for I can go and I can listen in his purpose, or I can
follow the direction to him, de que puedo seguir su propósito o su dirección, I need to don't believe in my five senses. I don't know what is. The thing that say me my five senses is not really the purpose. pero para eso no puedo seguir a mis 5 sentidos, porque lo que mis 5 sentidos dicen no son realmente el propósito. And yes, and I don't know if you feel talking about more about that how, because I feel that this is one crash too. But when we are in our path and we can believe in the thing that appear, we need to question every single situation that our five senses say to us. Y no sé si sientas hablar un poco más de esto, pero siento que es importante que no creamos en que lo que nos están diciendo nuestros 5 sentidos es verdad. And the practice to question everything. Y la práctica de cuestionar absolutamente todo. I don't know. Yeah. Well, we could just take a situation and then we could start to go deeper with that one situation. Sí, podemos tomar una situación y podemos ir más profundo con esa única situación. So let's use this situation as our situation. Entonces, utilicemos esta situación como una situación. It seems to be the recording of a video podcast that will be broadcast and spread at a later date. Parece ser que esta es la grabación de un video podcast que va a ser esparcido y compartido en otra fecha. So, from that definition of the situation, Entonces, desde esa definición de la situación, it involves time, it involves now and the future. involucra el tiempo, la hora y el futuro. It involves the process of recording, and that's why we have a microphone and computers and camera. Involucra el proceso de grabación, por eso tenemos un micrófono, computadoras, cámara. And the purpose seems to be to make a recording that is good to share and extend with other people. Y parece ser que el propósito es hacer una grabación que esté bien para poder compartir y extender con otras personas. But from the Holy Spirit's perspective, none of that I've just said is true. None of it. Pero desde la perspectiva del Espíritu Santo, nada de todo eso es verdad. And so Jesus says, teach what you would learn. Y el Espíritu Santo dice, enseña aquello que deseas aprender. But he says teaching is much more than words and actions. Pero dice que la enseñanza es más que palabras y acciones. He says you actually teach with your thoughts and your attitudes, your feelings. Él dice, tú enseñas con tus pensamientos y tus sentimientos. And if we come back to the idea that there's just one mind, Y si volvemos de regreso a la idea de que hay solo una mente, and this mind is teaching and learning always, y esta mente está aprendiendo y enseñando siempre, continuously, continuamente, it must be that teaching is like a way of converging and shifting the mind from one way of teaching to another way of teaching. entonces esto debe de ser que enseñar es cambiar la mente de una manera de enseñar a otra manera de enseñar. And once you start to recognize that everything is mind, Y cuando empiezas a reconocer que todo es mente, then you let go of the ideas of reaching people or trying to convince somebody or trying to impress somebody. All those motivations have no meaning at all. luego empiezas a dejar esta idea de llegar a otras personas o de intentar convencer a otras personas. Eso deja de tener significado. Because there is no small self or other small selves to teach. Porque no hay pequeños seres y otros pequeños seres a quienes enseñar. It's like a joke. Es una broma.
But when you believe the joke is real, then it can get stressful, it can be anxiety, fear, all kinds of things. Pero cuando crees que la broma es real, ahí puede ser estresante, puede haber todo tipo de otras cosas. Yeah. Yeah, that is one of the keys. Remember that we are dreaming. Esa es una de las llaves, recordar que estamos soñando. And remember that we are not this identity. Y recordar que no somos esta identidad. Because it is one of my working in this moment is like, remember me moment a moment that is not about to Urpi. Porque ese es el trabajo para mí en este momento, recordar en cada momento que no se trata de Urpi. Because if I think that I am a body, I perceive that another person can attack me or I need to receive valor outside to me. Porque si creo que soy un cuerpo, entonces puedo ver que otra persona me puede atacar o busco el valor fuera de mí. But is that you say is be more playful with the situation. Pero es lo que tú decías, de jugar más con la situación. It's like, okay, this situation is for remember me that I'm not this identity. Es como, ok, voy a usar esta situación para recordar que no soy esta identidad. And I can remember if I don't identify it with this identity. Y que puedo recordar que no necesito identificarme con esta identidad. And yes, and I can feel that this moment a moment coming more recognition, more prompt that in this situation I put only my personality valor. Y puedo reconocer momento a momento como en una situación dije, he puesto todo el valor sobre esta identidad. Today in the morning I went to meditate to Chapala. Hoy en la mañana fui rumbo al lago de Chapala. And in one moment come the one like prompt, like one feeling. Y en un momento tuve como este impulso o esta sensación. And see my mind. Y vi en mi mente. How I put the meaning to the different relationship in my life. ¿Cómo les pongo un significado a las diferentes relaciones de mi vida? And what a meaning the different relationship. Y lo que significan todas estas relaciones diferentes. But if I believe in that, pero si yo creo en eso, I put concept for the connection, the different connections. Entonces pongo conceptos a todas estas conexiones diferentes. And then the thing that I feel in the coming, the voice say me. Y después lo que sentí, la voz me estaba diciendo. You don't know what I mean in any relationships. Era, tú no sabes lo que significa ninguna relación. Do you know for what is for any relationship? Tú no sabes para qué es ninguna relación. You need to go and enter very open, like with new brand. Necesitas llegar y entrar muy abierta. And yeah, it's like that connection with my parents. I don't know what I mean that. Y una de esas conexiones es la conexión con mis padres. Yo no sé qué es eso. But I can enter with new brand for he show me what I mean that with his hand. Pero puedo venir completamente abierta y con una mirada nueva para que él me muestre lo que es. In that moment passed one couple close to Y me. en ese momento pasaron una pareja cerca de mí. And say, you don't know what I mean. Or what is the purpose to the couple, to the partner relationship. Y me dijo, tú no sabes qué significa o cuál es la razón para que estas
dos personas estén juntas. All do you thinking with your bad thought. If you believe in your bad thought, you feel pain because you put one meaning to that. Todo lo que estás viendo es con tus pensamientos del pasado, y si tú haces eso, vas a sentir dolor por el significado que le estás poniendo. He said me, please help me to help to you. Y él me dijo, por favor, ayúdame a ayudarte. Yeah. That's like another beautiful situation to use for going deeper. Yeah. Sí, esa es otra hermosa situación que podemos usar para ir más profundo. If you're meditating by the lake, you open your eyes, you say, a couple. Estás meditando al lado del lago, abres tus ojos y ves, oh, una pareja. And Jesus says, a couple of what? Y Jesús dice, ¿una pareja de qué? There's only one of us. Solo hay uno de nosotros. And then you see that even to perceive a couple, you have to believe in a couple. It has to have a couple of people, usually thought of as in a relationship. Sí, y luego te empiezas a dar cuenta que para percibir una pareja tienes que creer en la pareja y en una relación. And then Jesus says, and if you say they break up, then you still have two people, but now you say they're not a couple. Y digamos que ellos se separan, todavía sigues teniendo dos personas, pero ahora no son una pareja. So Jesus said, they were a couple, and now they're two singles? Y Jesús dice, antes era una pareja y ahora son dos singulares. It doesn't have any meaning. No tiene significado. Because it's still a projection of meaning. Like lesson number 2, I have given everything I see all the meaning it has for me. Porque sigue siendo una proyección de significado, como la lección que dice, le he dado todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. And in the lesson I was sharing today, lesson number 8, Y luego en la lección que estaba compartiendo hoy, la lección número 8, my mind is preoccupied with past thoughts. mi mente estaba preocupada por pensamientos del pasado. I also did a reading from the text También realicé una lectura del texto, where he says, you see images and they're very vivid images, en donde dice, tú ves imágenes y son imágenes muy vívidas, but they're still just thoughts. pero siguen siendo solo pensamientos. And if we're honest, we could say they're ego thoughts. Si somos honestos, podemos decir que son pensamientos egoicos. Because God didn't create people or earth or the cosmos. Porque Dios no creó personas o la tierra o el cosmos. Oftentimes I go all the way back to Genesis, the first book of the Bible. A veces vuelvo de regreso al Génesis, el primer libro de la Biblia, And it says, in the beginning, God created the heavens and the earth. y dice, al comienzo Dios creó el cielo y la tierra. And I say, well, it's half right. Y yo digo, bueno, es correcto, pues, mitad es correcto. People don't like it when David seems to be correcting the first book of the Bible on the first words. Las personas no les suele gustar cuando David corrige las primeras palabras del Génesis. But God creates in spirit. Pero Dios crea en espíritu. So God did create heaven, Entonces Dios sí creó el cielo, but not earth or time or space. pero no la tierra, el tiempo o el espacio. Because the cosmos is a projection. Porque el cosmos es una proyección. But you can't really find real meaning in projections. Pero no puedes encontrar un significado real en la proyección. Even the concept of a couple is two, it's duality. Incluso el concepto de una pareja es dos, hay dualidad. And sometimes people even say, oh, A Course in Miracles is a dualistic teaching. Y incluso hay personas que dicen que el curso de milagros es una enseñanza dual. But everything that seems to be in the world is a projection, and that's where the dualism and the multiplicity comes in. Pero todo lo que parece estar en el cosmos es una proyección y ahí es donde parece haber la multiplicidad y la dualidad. The mind is one, La mente es una, but the concepts the ego makes up are many.
Pero los conceptos que el ego inventa son muchos. But it comes back to time because all of the ego's concepts are past. Pero todo va de regreso al tiempo, porque todos los conceptos egoicos son el pasado. That's lesson number 7. I see only the past. Esa es la lección número 7, solo veo el pasado. We were having fun in our morning meeting because someone would say something about something and I kept saying, yes, it's the past. Sí, nos estábamos divirtiendo en la reunión esta mañana porque alguien decía algo acerca de otra cosa y yo decía, sí, solo es el pasado. Well, but later today we're going to do this and we're meeting with so-and-so. I said, but it's the past. Sí, más tarde en el día voy a hacer esto y aquello, sí, pero sigue siendo el pasado. I just did my live lesson. I see only the past, so I was just bringing it with me with everything and everyone. Acaba de hacer la lección del día de solo veo el pasado, entonces traía esta lección conmigo, con todos y a And todos. everyone was so happy Y todos estaban tan felices. because there's only one of us and I was happy, so everyone was happy. Eso es porque solo hay uno de nosotros y yo estaba feliz, entonces Yeah. todos estaban felices. By seeing that everything is past, then equally past, then you become very, very happy. Al ver que todo es pasado, igualmente el pasado, te vuelves muy, muy feliz. Because you don't have to figure out how to decide between what is past and also what is past. Porque no tienes que descifrar lo que ha pasado y lo que es el pasado, o lo que va a pasar. And that fits with your realization from Jesus that you don't really understand the relationships if you believe that they're different. Y eso es lo que Jesús te estaba diciendo con la situación, de que en realidad no entiendes las relaciones si tú crees que son diferentes. Yeah, and that was is that then continue saying me, because it's like everything that you see in this world, if you see that you are Urpi and you saw different thing, it's a mistake. Y eso es lo que continuó diciéndome. Me estaba diciendo, si tú crees que eres Urpi, ves todas estas situaciones en el mundo, entonces es un error. You think in the world when I was working is for receive money. Estabas pensando que para trabajar tenías que recibir dinero. If you have a partner, is for receive love. Que si tienes a una pareja es para recibir amor. If you join with your mother, is for returning the love that she sent to you. Que si te reunías con tu madre era para regresarle el amor que ella te está dando. But all is bad thought that you Pero say. todo eso son pensamientos pasados, como dices. And for the all the word, I mean the meaning that is only for my past thought. Y a todo el mundo que veo le he dado solamente el significado a partir de mis pensamientos pasados. And he said me, it's only single thing for everyone. Y me dijo, para todo es una sola cosa. All is for remember the true love in you. Todo es para recordar el amor verdadero que hay en ti. The couple is not for the thing that you thinking that is. Esa pareja no es para lo que crees que es. The world is not for the thinking that you thinking that is. El mundo no es para lo que crees que es. And my father is not all. I have mistake for all my world. Todo, estoy equivocada con todo mi mundo. And for that is, he said me, go outside to the identity. Y él me dijo, sal de la identidad. Because if you observe what with my eyes, Porque si observas con mis ojos, all relationship, all connection, everything is for remember the truth. Anymore. No for get, no, for remember the truth, for be the love. Anymore. todas las relaciones, todas las conexiones son solamente para recordar el amor, absolutamente todo. Because I dream in this dream. Porque yo estoy soñando este sueño. I'm not a character. No soy un personaje. But if I thinking that I am this character, I perceive different person, different situation, Yeah. Pero si yo pienso que soy este personaje, entonces puedo percibir diferentes personajes, diferentes situaciones.
But if I observe that every single situation is the only purpose, if I remember that truth, Pero I si feel puedo ver que todas las situaciones son solo para recordar la verdad, it's something that I feeling that is okay. It's all single situation is for discover the siento, love ok, entonces todas las situaciones son para reconocerme a mí misma y recordar el amor. and praying for enter in each one moment with all my past mind. Y oro por llegar a cada momento sin mis pensamientos del pasado. And remember that we are only one. Is that one only one mind that is remember that truth Y recordar que somos solamente una mente que está recordando por la verdad. and appear that different people and a different person is working for help me to remember that. Y que aparentemente todas estas personas y situaciones sirven para recordarme de la verdad. Yeah, I think it is so deep and so profound, Sí, siento que es tan profundo, but you only experience what we're talking about in the moment that you want to experience it. pero solo experimentas aquello de lo que estamos hablando en el momento que tú quieres experimentarlo. So we want to be practical. Entonces queremos ser prácticos. And there are people that maybe are watching or listening to this episode. Entonces quizás hay personas que están viendo o escuchando este episodio. They say, well, I understood the very first word of the podcast, welcome. I understood that. Pueden decir, bueno, entendí la primera palabra del podcast, bienvenidos, entendí eso. But what you talk about after welcome, you lost me after 5 minutes. Pero lo que hablaste después del bienvenidos, me perdí luego de los 5 minutos. Or you lost me after 10 minutes. O me perdí luego de 10 minutos. And I replay the podcast and I still get lost after Y welcome. volví a escuchar el podcast y sí, me perdí de nuevo a los 5 minutos. I feel happy, welcome, oh yes, thank you. Then everything else goes over my head. Estaba feliz, bienvenidos, y luego todo pasó por encima de mi cabeza. So that's why we come back to the prayer of the heart Entonces es por eso que volvemos a la oración del corazón and to guidance. y a la guía. Because we have to have a practical point that we all can relate to. Porque tenemos que tener un punto práctico al cual todos nos relacionamos. Even if it seems like there's 7.8 billion different people on the planet. Incluso si es que parecen haber 7.8 billones de personas en el mundo. We can start by saying, what if there's just one purpose for everything? Podemos comenzar diciendo, ¿y qué si hay solo un propósito para todo? And am I willing just to ask myself, what is that purpose? Y tengo la voluntad de hacerme la pregunta de cuál es ese propósito. You could call it to connect or to join. Puedes llamarlo conectarte, unirte, Or to collaborate or to be in touch. colaborar o mantenerte en contacto. But Jesus is saying the one purpose is forgiveness. Pero Jesús dice, el único propósito es el perdón. And we could define forgiveness as just seeing the false as false. Y podemos definir el perdón como ver lo falso como lo falso. Seeing everything as equally false. Ver que todo es igualmente falso. Yeah, that's a miracle. Eso es un milagro. And once you experience that miracle, even for the first time, Y cuando experimentas ese milagro, aunque sea por la primera vez, your mind says, I like it. tu mente dice, me gusta I like it very much. mucho. And then you open your heart to guidance. Y ahí abres tu corazón a la guía. That's what we practice in our community. Eso es lo que nosotros practicamos en nuestra comunidad. We have ideas that come up. We say, what do you feel? Tenemos ideas que se elevan y decimos, ¿qué sientes tú?
You see, even that is so simple, but it's actually so beautiful. Incluso eso es tan simple, pero también es hermoso. It's like saying, let's discover it together. Es como decir, descubrámoslo juntos. And imagine if you lived your entire day, moment by moment, with that feeling of let's discover this moment together. ¿Y qué si vives toda tu vida, momento a momento, con ese sentimiento de descubramos esto juntos? Yeah. Now that's practical. Eso es práctico. Then the people say, well, near the end of your podcast, I connected with that. Y luego las personas pueden decir, bueno, casi al final del podcast sí me pude conectar con eso. I tried to tell my wife, we're not a couple, and she said, Traté de decirle a mi esposa, no somos una pareja, mi hijo. So now I'm going to say, let's discover the present moment together. Entonces on ahora this podemos adventure. decir, descubramos el momento presente juntos en esta aventura. You see how it's an invitation and not a declaration. Entonces podemos ver que es una invitación y no una declaración. Because the mind needs an invitation. Porque la mente necesita una invitación. And to me, A Course in Miracles is just an invitation from Jesus. Y para mí el curso de milagros es una invitación de Jesús. He's just saying, join me. Está diciendo, únete a mí. And when you say, what does that mean? Cuando dices, ¿qué quiere decir eso? He says, think like me and believe like me. Él dice, piensa como yo y cree como yo. And then you say, is that complicated? Is it Tú difficult? dices, ¿es complicado o difícil? No, not difficult, but it's very different. No, no es difícil, pero sí es muy diferente. Because it means you have to let go of every meaning you have given to yourself and to the world and God. Porque eso quiere decir que tienes que dejar ir el significado que te has dado a ti mismo y al mundo y a Dios. And that's very humbling to the ego, but it's very glorious to the spirit. Y eso le da mucha humildad al ego, pero es glorioso para el espíritu. So when people ask me, can you tell me some parables to help me understand better? Entonces, cuando las personas me dicen, ¿me puedes dar parábolas para ayudarme a entender un poco mejor? I tell them all the parables are really just parables of one thing, and that's guidance. Y les digo, todas las parábolas son parábolas de una única cosa, y eso es la guía. And then they say, guided? Oh, I'm not guided. How would I even know if I'm guided? Guía, oh, ¿qué es la guía? ¿Y cómo voy a saber si estoy siendo guiado? I say, how do you feel? Y yo digo, ¿cómo te sientes? Feel happy and joyful, peaceful, then you're already in the guidance. Si te sientes pacífico, feliz, entonces ya estás siendo guiado. Sometimes there's words, sometimes there's not. There's just feelings. A veces hay palabras, pero a veces que no las hay, solo hay un sentimiento. But it's really that simple. Pero eso sí es simple. And it takes willingness for even people to seem to come together to be guided together. Y requiere disposición para que las personas parezcan unirse para recibir la guía juntos. In the early years of my work with the Course in Miracles, when I was traveling, En los años de comienzo del curso de milagros, cuando estaba viajando, I would go into people's houses. iba a las casas de las personas. Sometimes it was like a married couple that both studied Course in Miracles. A veces era una pareja casada y ambos estudiaban el curso de milagros. And then the wife would say, my guidance is different from my husband's guidance. Y luego la mujer decía, mi guía es diferente a la de mi esposo. I said, how can that be? Y yo decía, ¿cómo puede ser eso? They said, I don't know, but it happens that way every day. Y yo dije, ella decía, no sé, pero sucede así todos los días. We can't agree on what is the Holy Spirit's guidance. No podemos ponernos de acuerdo acerca de cuál es la guía del Espíritu Santo. And then I say, well, that's why we have to pray very deeply and very sincerely. Y es por eso que dije, es por eso que tenemos que orar muy profundamente y con sinceridad. Because really there's only one Holy Spirit. Porque en realidad solo hay un solo Espíritu. And if you pray deeply and sincerely, you hear the same guidance. Y si oras con profundidad y sinceridad, escuchan la misma guía. At the same time. Al mismo tiempo. Oh my. Oh, wow. But it's really that practical. Y eso sí de práctico.
And this is when you kind of feel like everything's in alignment and it's all very harmonious. Y es ahí cuando sientes que todo está en alineación y es todo es armonioso. Because you feel your heart is in harmony. Porque sientes que tu corazón está en armonía. And therefore you feel the love that is natural. Por lo tanto, sientes el amor que es natural. It's very obvious. Es muy obvio. It's like in the first Matrix. Es como en la primer Matrix. The Oracle tells Neo, El oráculo le dice a Neo, no one can tell you you're the one, you have to find out for yourself. nadie te puede decir que tú eres el elegido o el uno, tú tienes que descubrirlo por ti mismo. And that's love. Y eso es el amor. That's the only core recognition that is required. Ese es el único reconocimiento que es requerido. But it's very simple. Pero es muy simple. And even the ancient theologian Saint Augustine, Incluso el teólogo antiguo San Agustín, he would teach love and do what you will. él enseñaba, ama y haz lo que tú quieras. He wasn't trying to teach morality or ethics and who's right and who's wrong. No estaba tratando de enseñar la moralidad, la ética, quién tiene razón y quién no. Because he understood that the Holy Spirit's curriculum was highly individualized. Porque él entendía que el plan de estudios del Espíritu Santo era altamente individualizado. So he just taught love and do what you will. Entonces enseñó, ama y haz lo que tú quieras. When you love, the actions will come in alignment, will come from the love. Cuando amas, tus acciones van a venir de la alineación, van a venir desde el amor. Because even the body is a projection, but it is under the control of the prayer of the heart. Porque el cuerpo es una proyección, pero está bajo el control de la oración del corazón. So when we love without limits, Entonces cuando amamos sin límites, with no conditions, sin condiciones, then that is the pure love. ese es el amor puro. I just posted a Facebook post of this Shri Baba, this guru. Acabo de republicar una publicación de este gurú, Shri Baba, And they ask him about Jesus. y le preguntan acerca de Jesús. And he just was so quiet. Y él estaba en tanto silencio, He couldn't even speak. ni siquiera podía hablar, But a tear just rolled down his cheek. pero hubo una lágrima que bajó por su Yeah. mejilla. Because he was just in touch in that moment with a love not of this world. Porque en ese momento estaba en contacto con un amor que no es de este mundo. And the tear came down because he couldn't even control or contain that much experience of love. Y la lágrima vino porque no podía contener tanta experiencia de amor. Yeah. So that is really the purpose of the dream. Y ese es el propósito del sueño. Yeah. To open our hearts to true love, Abrir nuestro corazón al verdadero amor, to not hold it back no retenerlo from anyone or anything. de nadie ni nada. And truly that takes guidance, Y eso sí requiere de guía. because there is no past learning that could take us to that love. Porque no hay aprendizaje pasado que nos pueda llevar a ese amor. We would rather be like little children, Preferiríamos ser como pequeños niños, with just our hand out held, like, take me, show me, lead me, extendiendo nuestras manos diciendo, tómame, llévame, guíame, with open curiosity, con una curiosidad abierta, like saying every moment, show me, God, show me the way. como diciendo en cada momento, muéstrame Dios, muéstrame el camino. In that experience, there is no competition, there is no conflict. En esa experiencia no hay competencia, no hay conflicto, It's of the present moment, está en el momento presente
So it's single. Entonces es singular. There is no superiority or inferiority. No hay superioridad o inferioridad. Nothing to compare, No hay nada que comparar, nothing to contrast. nada que contrastar. It's just very simple and very, very still. Es muy simple y aquietado. Yeah. And I think in this moment, you really do have a total escape from the past Y creo que en este momento sí tienes un escape total del pasado and really, really a lack of interest in the future. y realmente una falta de interés en el futuro. And that's why in lesson 135, Jesus says, Y es por eso que en la lección 135 Jesús dice, a healed mind is relieved of the belief that it must plan. una mente sanada es aliviada de la creencia de que tienes que planear. Because a healed mind is one mind. Porque la mente curada o sanada es la única mente. Nothing to recall from the past and nothing to plan for the future. Nada que traer del pasado o planear para el futuro. That's how the guidance works for me. Así es como funciona la guía para mí. When people tell me things that they're feeling, things that they're open to, things that they want to experience, Cuando las personas me dicen cosas que están sintiendo, cosas a las que están abiertos, cosas que les gustaría experimentar, it's like I just join my mind with them in the wonder of their invitation. y yo es como que uno mi mente en la maravilla de su invitación, And then the guidance showers down upon us and is very obvious. y la guía llueve sobre nosotros y es muy obvio. There's no future to figure out. No hay un futuro que descifrar. It will just show up again in this moment. Va a aparecer de nuevo en este momento. So it's better to think of everything just showing up in the moment Entonces es mejor de pensar en todo como que va a aparecer en el momento, than thinking of yourself as a person who's moving through time and space. que pensar acerca de ti misma como una persona que se está moviendo a través del tiempo y del espacio. There's always pain when you perceive your identity as something that's moving through time and space. Siempre hay mucho dolor cuando te percibes como una identidad que se está moviendo a través del tiempo y del espacio. And I know you've shared that with me. You just say, I can't live in this world anymore. I can't do it. Y tú me has compartido esto, yo ya no puedo vivir en este mundo, no puedo hacerlo. I have to let go of the world. I have no choice but to let go of the world. Tengo que dejar ir el mundo, no tengo opción más que dejar ir el mundo. Yeah, and it's actually true. Yeah. Y eso really es verdad, es Yeah. realmente verdad. Yeah, and yeah, that say that I say to you is because yes, it's more and more I let it go, my thought, my past thought, the word, Y es lo que yo te decía también, es que cada vez más estoy dejando ir mis pensamientos pasados del mundo. and it's more and more coming the love, the deep love to Jesus, the deep love to God, Y cada vez más está viniendo ese amor a Jesús, ese amor a Dios. and yeah, and my perception is more painful Y sí, mi percepción es más dolorosa, because I can sustain the thought in my mind. porque no puedo sostener esos pensamientos en mi mente. It's like, but it's not for, it's like my conscious mind know that is not the way, that is not the truth. Pero mi Yeah. parte consciente me dice que esa no es la manera, ese no es el camino. Mi parte consciente me dice que las percepciones no es verdad. No, Ah. no. Yeah, and yes, I feel that is the beauty to this path. Y siento que esa es la belleza de este camino, Is let it go all perception, es dejar ir todas las percepciones, let it go the world, dejar ir el mundo and remember that true moment and moment, y recordar la verdad momento a momento, the true love moment and moment. el amor verdadero momento a momento. And you say for whatever person, for whatever situation, whatever, be the love.
Y como tú decías, con cualquier persona, con cualquier situación, sé tú el amor. Yeah. Yeah, I like that ideas leave not their source, Sí, las ideas no abandonan su fuente. which is just saying Christ could never leave the mind of God. Y eso es decir que Cristo jamás podría abandonar la mente de Dios. Even when we talk about Jesus, sometimes it's referred to as a man who lived 2,000 years ago. Incluso cuando hablamos de Jesús, nos referimos a él como un hombre que vivió hace 2000 años. But in our mind, Jesus says, no, just forgive that story. Pero Jesús en nuestra mente dice, no, perdona esa historia. It just seemed like I was a man. Solo parecía ser que era un hombre. I'm always been the Christ, and so have you. Siempre he sido el Cristo y también lo has sido tú. Yeah. And this story of bodies is a story, a sad story of guilt and fear. Y esta historia de cuerpos es una historia triste de culpa y de miedo. And imagine if you decided to really just honestly drop the story. Y digamos que tú honestamente decides abandonar la historia. How much fun that will be. ¿Qué tan divertido va a ser eso? I can feel it. Yeah, everything then is an adventure. Todo Yeah. es una aventura. Nothing has to be a certain way or supposed to be a different way. Yeah. Nada tiene que ser de cierta manera. It's like Jesus says, let all things be exactly as they are. Es como que Jesús dijo, deja que todas las cosas sean exactamente como son. Imagine being in a state of mind where you didn't have expectations. Yeah. Imagínate estar en un estado mental en el que no tienes expectativas. We were talking about that article that Kim Eng wrote about herself and Eckhart Tolle. Estábamos hablando acerca de ese artículo que Kim escribió acerca de Tolle. And they were saying this moment does not have expectations. Y decían, en este momento no tiene expectativas. If this moment is now, and expectations always are about something being different, Yeah. Si el momento presente es ahora y las expectativas es que algo sea diferente, you can see that true freedom is simply being in the moment with no expectations. puedes ver que la verdadera libertad es estar en el momento presente sin expectativas. Yeah, one of the things that touched me to this routine Sí, una de las cosas que me conmovió sobre este escrito is like, yeah, is any attachment for anything, any person, whatever situation. es sobre este apego a cualquier persona o a cualquier situación See, without attachment. sin apego. Ajá. And she say, don't exist the relationship through body. Y Ella puedes dice decirlo. que no existe la relación entre cuerpos. And she was saying that it never exists a relationship between bodies. And yes, and it's like I come to me that in this point don't have outcome for whatever thing. Y lo que vino a mí es que no puedo tener resultados acerca de ninguna cosa. It's like whatever person situation is I can have in this moment, maybe tomorrow no, but it's okay. Como alguna persona, alguna situación en que sucede en este momento y mañana tal vez no, pero está bien. Can change the different things, Pueden cambiar las cosas de manera diferente, but it's always is given. I can be happy in whatever situation. pero todo siempre es dado y puedo sentirme feliz en cualquier situación. And that remember the child. Y eso me recuerda a un niño. They always be happy. Yeah. Ellos siempre están felices, Always be in the present moment. siempre están en el momento presente. Maybe in one moment they are sad and they are angry, but 2 minutes then, okay, go to play again. Yeah. Tal vez en un momento están tristes o enojados, pero 2 minutos después ya se van a jugar de nuevo. And I feel that is one example Y siento que eso es un ejemplo. that the mind without past, without thought, De una mente sin pasado, una mente sin pensamientos. because they are, always is the present moment.
Yeah, for example, I remember that I asked to my nephew Porque, por ejemplo, ellos siempre están pensando en el momento presente. Estaba recordando a mi sobrino. that I asked, "Do you have best friend?" Yo le pregunté, ¿tienes algún mejor amigo? And say me all the name to all these friends. Y me dijo el nombre de todos sus amigos. But it's, it always is the joy, always is the happiness, always is this moment, always is the connection without fear. Yeah. Pero siempre es esa alegría, esa felicidad, el momento presente, esa conexión sin miedo. The movie that we saw the other day that I remember that I feel a little bit fear. La película que vimos el otro día, en la cual sentí un poco de miedo. Leaving the world No, behind? the last one, the last one. Oh, knowing. Yeah. No, Sí. Bueno, es la no de dejar el mundo atrás, sino identidad o conocer o saber, no sé Yeah. exactamente el nombre en español. And in that movie, you remember that one child, oh, you can come in with my house, enter with my house. Yeah. Y en la película había un niño y le dice, ven a mi casa, entra a mi casa. Another child, another girl. Mhm. A otro niño, a otra niña. Without fear. Yeah. Y lo invita sin Open-minded. miedo. Sí, mentalidad Open-minded abierta. and very, very playful. Sí, una mentalidad abierta y mucha diversión. You can see that with some kittens and some cats. They're very playful. Puedes ver eso con algunos gatitos, se divierten tanto. Lucy. like Lucy. Como Lucy. And the thing is, in the Eastern philosophies, this world is called lila. En las filosofías del este mundo se lo llama lila. It's like a theater of play. Es como un teatro, una obra de teatro. But we're talking about the present moment and the playfulness of this moment. Pero estamos hablando del momento presente y lo divertido de este momento presente. Because the only way that you could laugh genuinely and consistently Porque la única manera en que puedes reírte de manera genuina y consistente is to be present. Yeah. es estar presente. If all of us are honest, if we look back to the past or we look to the future, it becomes quite serious. Yeah. Si somos honestos, si vemos el pasado o el futuro, se vuelve todo muy serio. And there are no problems right now. Y no hay un problema ahora mismo. Problems are always remembered from the past or anticipated in the future. Los problemas siempre son recordados del pasado o anticipados en el futuro. Yeah. I had a friend named Dorothy she just laughed so much for all the years that I knew her. Tenía una amiga que se llamaba Dorothy y ella se reía tanto todos los años en los que la conocí. I met her when she seemed to be 58 years old, but she was already so playful. La conocí cuando tenía 58 años, pero ya desde ese entonces se divertía tanto. And she stayed playful even as her body seemed to grow older. Y se mantuvo así, divirtiéndose a medida que su cuerpo parecía envejecer. To her, everything seemed like a joke if she didn't take anything seriously. Para ello todo parecía una broma, no se tomaba nada de manera seria. Even when she first went across the country in a little red car to her home on Whidbey Island, Incluso cuando ella fue a través de todo el país en un autito rojo a su hogar en una isla, and she had been away for some years, y ella se había ido de ahí por un par de años. and it was evening time. Her neighbor came out and said, "Dorothy, don't even go in your house. It's a mess. It's terrible." Y era de noche y el vecino le dijo, no entres a tu casa porque es un desastre, es terrible. Come and sleep with me, and tomorrow we'll go into the house together. Ven a dormir conmigo y mañana vamos a ir a tu casa juntos. And when she did go in the house, the carpet was torn up and there was urine stains, food stuck on the floor, cracked lamps and windows. Y cuando sí entró a la casa, vio que la alfombra estaba sacada, había pis, había todo tipo de cosas, And roturas. she went into the bathroom and she sat on the toilet, and the bolts had been taken out, so she was sliding around on the toilet.
Entonces se sentó en el inodoro y los tornillos se habían sacado, entonces está moviendo por el baño con el inodoro. Just like a little girl, even though she was, probably about 60, maybe 50, 59 years old. Y estaba ahí como una pequeña niña, aunque tenía como 59, 60 años. And she wrote all of this in a letter to me, including her sliding around on the toilet in the letter. Y ella me escribió todo esto en una carta, incluso que se estaba deslizando por todas partes con el inodoro, me lo escribió en una carta. And then she wrote, ha 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 ha, many ha ha. Y luego escribió ja 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 ja, muchos Yeah. jajas. And I knew she was laughing at the whole thing. Y yo sabía que se estaba riendo de toda la situación. But she was so detached even from her home on this earth. Pero estaba tan desapegada incluso de su hogar en esta tierra. Yeah. That's why in the present moment there are no possessions, there's no control. Es por eso que en el momento presente no hay posesiones y no hay control. There's not that word my or mine. No hay esa palabra de mío. Yeah, that's not in the present moment. Eso no se encuentra en el momento presente. That's just an old idea from the past that generates a lot of worrying and anxiety about the future. Esa es una idea del pasado que genera mucho miedo y ansiedad. Because if you believe you possess something that you're really not capable of possessing, Porque si tú crees que eres capaz de poseer algo que en realidad no eres capaz de poseer, that will generate a fear of loss. eso va a generar un miedo a la pérdida. But the fear isn't real. Pero el miedo no es real. The angels laughed and said, you never had it in the first place. Los ángeles se ríen y dicen, jamás lo tuviste en primer lugar. There was a writer that I read so many books I loved called Wayne Dyer. Hay un escritor que se llama Wayne Dyer y yo amaba sus libros. And he used to say, everything that you perceive in your life, including your body, is on loan. Y decía, todo lo que tú percibes en tu vida, incluso tu cuerpo, es un préstamo. It's just borrowed for a little bit of time. Te está siendo prestado por un tiempo, un periodo de tiempo. He said, you don't own it at all. Why should you be sad if it goes away? It wasn't yours in the first place. Tú no eres dueño de él, entonces, ¿por qué te entristecerías cuando se vaya si tú no fuiste el dueño en primer lugar? And again, listeners may be saying, well, that sounds very impractical. If I thought that way, then my whole world would change. Y las personas podrían decir, eso es muy impráctico, si yo pensara de esa manera, todo mi mundo cambiaría. It will change, yeah. Y sí, cambiaría. But that's why Jesus talks about trust. Y es por eso que Jesús habla acerca de la confianza. And he's talking also about faith. Y también habla acerca de la fe. But he's talking about that connection with the Holy Spirit that guides you and communicates to you. Pero él está hablando acerca de esa conexión con el Espíritu que te guía y te sientes conectado. Because that is where the true safety and security is. Porque es donde se encuentra la verdadera seguridad. That's the problem with the partnership idea when you think you own or possess a partner. Y ese es el problema con la idea de posesión en una pareja, cuando crees que posees una pareja. Out of 7.8 bodies, you pick one and you go, mine. De 7.8 billones de cuerpos, eliges uno y dices, mío. And then there's Valentine's Day and Christmas and presents and trying to keep the impossible together. Y luego está San Valentín y está la Navidad y los regalos y tratar de mantener lo imposible juntos. Chocolates, me and more chocolates. You try all this effort and it's really an impossible situation. Como chocolates, como más chocolates, o es mantener todo en su orden o en una situación imposible. Because you're trying to hold these two off apart from the whole rest of the universe. Estás tratando de separar dos de todo el universo. And Jesus is saying, put them back in the universe Jesús with dice, everybody else. ponlo de regreso en el universo con todo el resto. Put Barbie and Ken back in the universe. Pon a Barbie y a Ken de regreso en el universo. And then pray and say, I am the universe is in my mind. Y ahora si dices,
yo soy el universo está en mi mente. And just feel how relaxing that is. Y sientes qué tan relajante es eso. Because it's much closer to the truth to be identified with the whole universe. Yeah. Porque está más cerca a la verdad, identificarte con todo el universo. To say, this is all my mind. Y decir, esto es todo mi mente. So deep. It is deep. Muy profundo. No word. I think our friend Melly's going to go, "Woo, woo, woo." And you Creo que can, nuestro amigo Meli va a decir, "Uf". yeah, you can have your talk, was it tomorrow? You have another Oh yeah. with Melly. Oh yeah. Tomorrow. 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 I'm lost. Yeah. I am lost in this moment. I am in the universe. I am the universe. I am lost in this Yeah. moment. I don't know Yeah. what it is, what I eat. I don't know It's- where I am. Estoy Nothing perdida en este else. momento, no sé qué día es, no sé nada. Yeah, tomorrow. I remember. I return it. That's good. That's when you know the podcast, you go, cut. Ahí es cuando sabes que el podcast tienes que decir, corten. Because there's no more words to add to it. Only Que ya no hay más feeling. palabras Just que añadir. Solo un sentimiento. Yeah. Yeah, only feeling, only expansion, only recognition, only mind. Solo esta expansión y este reconocimiento de que somos una sola mente. Open heart is the thing that I'm feeling in this moment. So open heart. Mi corazón muy abierto. Gratitude. Mucha gratitud. Thank you so much. I don't have any more words. Muchas gracias, no hay más palabras. Only extend all my love for everyone. Solo extender todo mi amor a todos ustedes. My love and my light for everyone. Yeah. Mi amor y mi luz. Sí. Thank you so much, Marina, Dianita, Ana. Muchas gracias, Marina, Ana, Diana. Dianita for helping with the Dianita. English. Dianita por ayudarme con el inglés. Yeah, today say I will try to speak in English. Yeah. Hoy dije, voy a tratar de hablar inglés. Adventure. Es una aventura. Open more the mind. Abrir más la mente. Thank you so much. Muchas gracias.